Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, Antonio. Gracias por la invitación. Alberto. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias y buenos días. Sí, y también claro a Lourdes, un Nos saludo. hemos invitado a estos dos prestigiosos economistas amigos para hablar justo de también la situación económica en Bolivia y más con la noticia que hemos tenido ayer del incremento salarial, del aumento al salario mínimo nacional. Le voy a preguntar primero a Lourdes, ¿qué impresión te dejó esto, Lourdes? Creo que los sectores productivos, dependiendo de dónde se colocan, han celebrado o están muy negativos respecto a este esfuerzo que tenemos que hacer para el incremento salarial, ¿no? El incremento es una señal usualmente política en términos de que sabemos que la fuerza de trabajo que puede recibir este incremento es alrededor del 10, del 18%, ¿no? Pero se convierte en una señal a la economía respecto a el valor de la fuerza de trabajo. Tal vez lo que más ha impactado es que el salario mínimo se fija en 2.500 bolivianos. Sabemos por varias investigaciones que hacemos en Oxfam, en mi oficina, de que mucha gente ya está recibiendo mucho menos que un salario mínimo, Sí, ¿no? seguro. Está aceptando diferentes formas de contratación por días, por horas, por medias jornadas, que hacen que estas personas no lleguen a los 2.500. El incremento en sí es similar a hace un año, 2 años, pareciera ser como el incremento que el presidente ha fijado para su gestión, porque no lo ha variado, pero este no es un año similar al año pasado. Seguro, sí. Alberto, esta mañana en La Razón Radio hablábamos con el viceministro Zenón Mamani, y él nos decía eso justo, ¿no? Pero si el año pasado hemos hecho el mismo aumento y no se ha muerto nadie, un poco más, ¿no? Decimos, ¿por qué se quejan otra vez los empresarios? Entonces, más bien al contrario, dice él, ha caído el desempleo, ha subido un poco la productividad, pero nosotros le decíamos, pero ese es el esfuerzo de los empresarios. ¿No se está poniendo en riesgo eso, Alberto? Bueno, para mí sin duda que se está poniendo en riesgo, porque este es un aumento que el empresario lo tiene que absorber o en sus costos o generar desempleo. Ahora, claro, un desempleo abierto, porque el encubierto es el desempleo que está en el sector informal, ¿no? Que se lo muestra como empleo, pero que eso ha existido en Bolivia porque esa es una forma de amortiguador social, político y económico. La persona que no tiene un trabajo en Bolivia se dedica a cualquier otra cosa. Puede ser a traer ropa, si es de clase media, traer ropa de Chile, Argentina, donde sea, y oculta su desempleo. Y esa es una situación, digamos, de larga data, no es algo que es nuevo. Ahora, sin duda que este es un incremento que va a poner muy descontentos, pues sí, a los empresarios. Y bueno, como decía Lourdes, yo creo que hay que anotar algo. Se ha desarrollado hace un tiempo la contratación vía contratos civiles, o sea, son consultores, se los denomina, que por un cierto tiempo, pero no tienen ningún tipo de seguridad social ni beneficios sociales. Ahora, también hay que anotar que este tipo de contratos han proliferado también en el aparato estatal. Bueno, ellos no van a recibir ese aumento, ¿no? Lourdes, puede ser que el desempleo haya bajado, pero ¿qué podemos decir de la calidad del empleo en este momento? Y más con lo que nos acaba de decir Alberto. Está en riesgo todo el sacrificio que han hecho los empresarios para salir de la pandemia, que ha sido muy duro, que eso está en camino todavía, pero ¿qué podemos decir sobre la calidad del empleo? Lo que nos acaba de decir Alberto. ¿Sí? Ya no eres un trabajador de planilla, ¿sí? Ya te contratan 3 meses, después otros 3 meses, el salario puede subir, puede bajar, no tienes tampoco seguridad en eso. ¿Qué podemos decir, Lourdes? Sí, creo que el empleo se ha convertido como en esta síntesis social de una demanda muy sentida en la sociedad, ¿no? Cuando hacíamos encuestas en torno a cuál es su principal preocupación, mucha gente expresa que es no solamente tener empleo, sino poder pagar tus cuentas con ese empleo, ¿no? Y realmente ha habido un debacle, yo diría,
de esas condiciones de trabajo a las cuales nos somete el empresariado. Te he oído decir 2 veces de que muchos de los resultados son esfuerzo de los empresarios. Yo quisiera matizar eso, ¿no? Claro, porque claro. hay empresarios a los cuales durante la pandemia, en la pospandemia, les ha ido muy bien, les ha ido realmente bien, y no necesariamente han compartido sus ganancias y sus éxitos con sus trabajadores, ¿no? Hay sectores de la economía, seguramente vamos a hablar en un momento de los cooperativistas mineros, cuya riqueza está siendo casi un insulto a toda esta vulnerabilidad y pobreza de los trabajadores cotidianos. Nos preocupa muchísimo la calidad del empleo, nos preocupa muchísimo sobre todo las diferencias al interior de esos trabajadores. Por ejemplo, las mujeres siempre son las principales perdedoras, son las primeras que los empresarios despiden, son las que aceptamos condiciones en negro, que le llaman en algunos lugares, es decir, que no cubren todas las expectativas de un trabajador o una trabajadora que tenga la Ley General del Trabajo. Y eso ha cundido, o sea, que el Estado esté contratando en condiciones laborales precarias es pues una señal muy importante para el resto de los empresarios, ¿no? Entonces, yo no diría que me gusta como satanizar a los empresarios, pero yo creo que hay que mirarlos en su amplia diversidad. A muchos les ha ido bien, a muchos les está yendo mal y hay que reconocerlo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo compartido con sus trabajadores. El sector productivo, industrial, siempre es el que provee al mercado interno, es el que siempre está con márgenes de ganancia menores, pero tenemos grandes sectores que ahora les está yendo muy bien. Sí, es cierto lo que dice Lourdes. No a todos les ha ido mal, ni a todos les está yendo mal en este momento. Hay algunos que estuvieron y están en auge aún en plena pandemia. Alberto, ¿exageran los empresarios cuando dicen que ahora hay que despedir, que ni modo vamos a tener que despedir gente, vamos a tener que bajar la productividad? ¿Exageran o qué fundamento tiene? Bueno, depende de qué sector estás hablando, ¿no? Si hablas tú del sector financiero, yo no creo, porque cada vez abren más sucursales, abren más cajeros donde sea. Bueno, y ellos son los que más han estado ganando. O sea, a ellos no creo que les afecte. Si suben los salarios, bueno, alabado sea Dios si quieres, ¿no? Pero ya en los otros sectores yo lo dudo mucho, porque creo que el sector manufacturero está buscando, por ejemplo, el sector manufacturero de alimentos, no tiene las mismas condiciones ahora que antes. Tiene que importar insumos muy caros. Estoy hablando de alimentos procesados, ¿no? Entonces tiene que importar alimentos, insumos procesados que son ahora más caros, y para eso tiene que conseguir dólares que no los consigue fácilmente. Entonces, esa es una situación que se está repitiendo también en otros sectores, el farmacéutico, por ejemplo, que debe estar en los mismos problemas, ¿sí? Ahora, yo creo que, por ejemplo, un sector que podía ampliarse mucho más es el sector hotelero y gastronómico, porque tiene una base ya de infraestructura que podría hacerlo, pero bueno, ahí ya dependerá de cómo se mueve ya la economía, porque claro, se habla de un crecimiento del producto de 2, bueno, digamos, el gobierno dice de 3,8 va a ser este año. Yo lo dudo, pero si llegamos a 3, tampoco es un crecimiento que digamos, pero qué bárbaro, ¿no es cierto? Sí, no, tampoco, ni tampoco está permitiendo que se amplíe el empleo, pues, ¿no? Esa es la situación en Bolivia. No tenemos la economía de la Argentina, que está en recesión y va a continuar en recesión porque las medidas que se están tomando empujan la recesión. Pero en Bolivia tampoco nos lleva a mayor expansión. Ha caído la producción de gas y no hay nada que lo reemplace para poder exportar en los mismos niveles. Entonces ahí tenemos nosotros que tomar las medidas y los datos, y no digo que sean falsos, ¿sabes? Yo creo que el INE da los datos, que más de una oportunidad, yo recuerdo en alguna oportunidad, creo que estuvimos juntos, cuando explicaba el INE cómo hacían los cálculos, y decía, bueno, ya está, no se le puede pedir peras al olmo, eso es lo que tiene y es lo que saca. Bueno, dada esa situación, pues no tenemos precisamente el mejor entorno económico internamente y tampoco externamente.
Vamos a entrar a hablar de sectores específicos, pero antes me gustaría cerrar esta primera ronda, Lourdes. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Has visto en la Argentina? ¿Están seguros de que van a tener recesión? Acá el gobierno insiste en que vamos a crecer por encima del 3%, pero el Banco Mundial, el Fondo, ya le han dicho que no van a pasar del 2%, incluso menos. Tú, con el trabajo que haces, ese día a día, ¿qué sensación tienes? ¿Cómo crees que le va a ir a la economía finalmente? Por una duda que tenemos todos. Sí, mira, hemos realizado algunos grupos focales para que no sea solo el sentido común el que nos guía, ¿no? Y la gente está leyendo una recesión silenciosa, lenta y de mucha incertidumbre, ¿no? Cuando tú le hablas sobre la economía, están pues muy temerosos. Hemos focalizado sobre todo nuestro diálogo con empresarios de importación mayoristas y vendedores minoristas de productos importados, porque sentíamos que el dólar podía estarles afectando muchísimo. ¿Y qué hemos encontrado? Primero, la gente no quiere hablar de crisis, le parece que la crisis es algo que viene en un solo momento y tiene un efecto muy dramático y les cambia la vida, ¿no? Entonces ellos decían, para crisis, el cierre de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Esa sí fue crisis, ¿no? Entonces, ahora no necesariamente vivimos crisis, pero vivimos una incertidumbre permanente, ¿no? Por ejemplo, los importadores decían, no hay dólares, las cadenas de suministro se han cortado, hay mucha incertidumbre sobre el transporte, es decir, ¿va a haber gasolina, no va a haber gasolina? Hay una serie de factores que están construyendo esta idea conservadora de las personas en el momento de la inversión, ¿no? Pero mira tú el fenómeno que hemos identificado. Los mayoristas se están cargando al precio, ¿no? Dicen, bueno, si compramos más caro, vendemos más caro, conseguimos dólares más caros, cargamos. ¿Qué hace el minorista? El minorista dice, yo no puedo variar mis precios porque la gente no me compra. Entonces, yo prefiero seguir vendiendo y cargar yo esa carga que el mayorista me está dando. Es decir, mis ganancias se ven disminuidas. Y el otro fenómeno interesante también es este sentido de, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, hay mucha gente que tiene perspectivas, que tiene ciertos ahorros y no quiere salir, no quiere volver a caer en la pobreza. Entonces cree que todo tiene que ver con una iniciativa personal, ¿no? Entonces me esfuerzo más, trabajo más, me quedo más horas en mi tienda, ¿no? Es decir, hay como una sensación de este emprendedurismo que va a contrarrestar este mal momento de la economía, ¿no? Entonces te dicen, no, yo ya no quiero ni ver noticias, quiero concentrarme en trabajar mucho, ¿no? Y claro, tú dices, qué terrible, ¿no? Qué terrible que estemos apoyando en nuestros hombros, como que hay una sensación también de que el gobierno y el Estado no va a hacer absolutamente nada por mejorar las condiciones de la gente y que ese esfuerzo tiene que salir de la propia gente, ¿no? Entonces, ese es el momento que yo quería transmitirles a partir de una serie de trabajos con grupos focales que estamos llevando adelante. No, súper interesante, Lourdes, ¿sí? Y hay un elemento que queda todavía, debe ser más de un año, Alberto, que tiene que ver con los dólares, ¿sí? De repente han empezado a faltar, de repente hemos visto que en nuestras reservas internacionales no quedaba un solo dólar, la gente se ha puesto nerviosa, han hecho cola por comprar, en fin, y hasta ahora no tenemos la sensación de que eso haya mejorado, de que estemos más tranquilos. Acabas de decirme, están ahí viendo de dónde van a sacar dólares para importar, se les ha subido un poco los insumos, es cierto, pero ¿cómo está eso del dólar? ¿Cómo lo ves, Alberto? Estamos en camino de solucionarlo, se ha controlado un poco el precio, pero no hay flujo. La verdad que un poco repite la historia de la que habla Lourdes, como que la gente no quiere hablar de crisis. Los únicos que hablamos de crisis son los economistas, porque siempre somos más escandalosos. Pero yo, por ejemplo, pienso que la crisis se inició el 2015 cuando empieza a caer ya las exportaciones de Bolivia, empieza a disminuir la producción de gas, bueno, y todo eso tiene su impacto. Pero cuando tú observas qué es lo que ocurre con el dólar, de pronto se logra cierto equilibrio y la gente que ha comprado dólares en febrero del año pasado ahora como que empieza a sacarlos, cuida un poco, no quiere gastar mucho. Bueno, se está como que acomodando a una situación crítica y se acomoda y genera
una suerte de equilibrio que, bueno, esperemos que se pueda mantener y que pueda solucionarse. El asunto está, yo como economista no veo esa alternativa optimista. Digo, bueno, a ver, ¿qué sector va a ser? El litio, pues no lo veo. Es decir, ¿qué otro sector puede ser? Vamos a empezar a exportar acero del Mutún, tampoco lo veo. Bueno, y así tú vas viendo, vamos a exportar, urea. Nada, pues esa fábrica está paralizada. Bueno, entonces, ¿qué? Y lo único que encuentro una respuesta en lo que tú dices es la gente que está viendo que con su sacrificio, con la manera en que se absorbe para no tener mayor crisis, está en esa situación. Lo cual quiere decir, y esto ya como una interpretación adicional, la gente se ha tragado el cuento neoliberal, hombre, es cuestión de nuestro esfuerzo y nuestro esfuerzo, cuando no solamente es nuestro esfuerzo el que nos va a sacar, ¿no? Seguro, Lourdes. ¿Cómo hacemos para superar este mundo de incertidumbre en el que estamos? Porque es cierto, hoy la gente puede decir, hoy sí, pero después escucha las noticias, ve esto del litio, lo que dice escándalo, denuncias y demás, y al día siguiente, bueno, hoy ya no, ¿sí? En eso estamos, Lourdes. Yo creo que es función justo de esta clase política la que debería comenzar a darnos algunas señales. Estamos muy cerca de las elecciones, ¿no? Yo permanentemente digo, ¿cómo salimos de discutir sobre el carisma de un candidato o el otro, si me cae bien, si mi emocionalidad me lleva? Si no es discutiendo las ideas claras que cada uno tiene sobre la gestión de la economía, que tiene una relación directa con la gestión social, ¿no? Con todos los derechos y todos los, vamos a decir, las necesidades que tiene la sociedad para seguir adelante. Y las discusiones políticas no están ahí, no estamos discutiendo sobre el litio, no estamos discutiendo sobre el Mutún, no estamos discutiendo qué vamos a hacer con los cooperativistas mineros. O sea, son temas que parecieran ser poco atractivos para una elección, ¿no? Entonces, ¿en función a qué vamos a votar? Vamos a votar en función a una ilusión, a una promesa de que confío que tal persona me da mayor sensación de certidumbre. Eso es muy subjetivo, ¿no? Asumiendo que también los políticos pueden cambiar de rumbo, pero al menos sabremos qué piensan sobre la economía, sabremos qué piensan sobre su diagnóstico respecto a este momento. ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? ¿Es recesión? ¿De qué estamos hablando? Ni siquiera se animan a nombrar el momento. Y como todo buen médico sabe, si tú no tienes un buen diagnóstico, si no puedes explicar el momento que estamos transitando, menos aún vas a dar una receta o vas a dar un consejo para que salgamos de este momento. Yo creo que tenemos que comenzar a trabajar en distintos espacios sobre discusiones en torno a los temas estratégicos. El déficit fiscal es un tema que ya no lo podemos evadir y que tenemos que ponerlo seriamente en la mesa para tomar responsabilidades compartidas. Dice Lourdes, Alberto, que nadie se anima a ponerle un nombre al momento. Los economistas han inventado varios, ¿no? Desaceleración, recesión, calentamiento, en fin, todo. ¿Qué nombre le pondrías? Bueno, yo, a falta de dinámica. Está bien. No, porque es algo así como que se va aletargando la economía, pero hay este espíritu que está más bien en la gente que no quiere aceptarlo. Y bueno, la verdad es que la clase política no toma los temas económicos realmente como que al toro por las astas, ¿no? Yo creo que hay una preocupación cada vez mayor sobre la situación de la explotación del oro, que tiene que ver con una situación del tipo ya de contaminación, de deforestación, de todos estos elementos que han sido tan serios en nuestra sociedad y en la geografía boliviana, pero tampoco es agarrado así por un partido político. Nadie dice, bueno, nosotros vamos a pelear. No lo dicen. Y están más preocupados por el aspecto de cuán atractivo soy o
cómo llegó a las elecciones, o, bueno, lamentablemente también hay la parte de prebenda, ¿no es cierto? O sea, ¿qué voy a recibir yo del gobierno? Y no es el enfrentarse que sea de frente a problemas que están, todos los días los encontramos, de diversa forma. Y también están en las calles y están en los mercados. Yo veía cuánto en los últimos años han subido los precios, por ejemplo, de los tomates, los limones. Es algo impresionante, o sea, porque uno ve los productos importados, sí han subido. Ha subido el aceite de oliva, una barbaridad. Pero también ha subido los limones, los tomates, la cebolla, que son fundamentales en el cálculo del IPC, pero cuando tú tomas de a poco no se siente mucho, pero cuando sumas 3, 4 años ves que han subido increíblemente y por lo tanto han afectado nuestros bolsillos. Vamos a entrar ahora a temas más específicos. Lourdes, has debido leer las noticias sobre este, no sé si llamarle escándalo, pero tiene que ser un problema que nos llama la atención, del litio. ¿Sí? Salió la noticia, daño económico de 425 millones de bolivianos, varias personas involucradas, entre ellas un exministro que ya está detenido, que ya tiene sus medidas cautelares, en fin. ¿Qué opinas, Lourdes? Lo que decía Alberto, el litio estaba considerado como más o menos el futuro de Bolivia, el próximo sostén de nuestra economía, pero mira con lo que nos encontramos. Sí, creo que nos hemos ilusionado demasiado en un producto que no tiene las características de los hidrocarburos, del gas, y que nos puede decepcionar, ¿no? Incluso si hacemos una abstracción respecto a todo el tema, ¿no?, que ahora se está investigando respecto a la apropiada o no tecnología que se quiso utilizar en la primera etapa del litio. Hubo todo vamos a decir, un espíritu nacionalista respecto a cómo explorar, explotar y transformar esa materia prima. Creo que tuvimos mucho discurso en torno al litio, ¿no? El torno al litio es, yo creo que una de las ilusiones que nos ha acompañado al menos por los últimos 20 años, porque no es solo el gobierno del MAS el que ha estado pensando en el litio como un futuro, recordemos los contratos fracasados de Jaime Paz Zamora también, ¿no? Sin embargo, justamente en este ejercicio racional de entender mejor el litio, desde Oxfam la próxima semana vamos a lanzar un documentito que es ¿qué esperar del litio? En términos de un ejercicio macroeconómico en las condiciones de mercado internacional, el commodity, el carbonato de litio, si se vendiera exitosamente, ¿no?, haciendo abstracción de cuánto vamos a producir o cómo lo vamos a producir, hemos hecho un ejercicio con un experto internacional en temas de hidrocarburos y de commodities para saber cuánto realmente podría aportar en 3 factores que nos parecen claves. 1, el tema del déficit fiscal. 2, el tema de generación de empleo y pobreza. Y 3, el término de incremento del PIB, es decir, de mayor riqueza en el país. Y realmente los resultados que nos arroja este documento son bastante, yo diría, mucho más razonables para hacernos pensar en la industria del litio como una industria más, ¿no? Y no así en la gran solución del oro blanco. Yo creo que Alberto nos decía, no veo por aquí, no veo por aquí. Pareciera ser que tenemos que comenzar a construir una canasta de soluciones y no pensar en una solución, ¿no? Justamente tenemos esa misma actitud respecto a el gran milagro con los hidrocarburos que posiblemente el norte de La Paz nos están prometiendo nos va a proveer. Nuevamente, o sea, no va a haber el gran boom de un producto que nos va a volver a poner en el momento de éxito tanto de exportación como de generación de riqueza que tuvimos con los hidrocarburos, ¿no? El litio es interesante, es importante, tiene muchos factores ambientales, sociales, incluso del modelo que estamos imaginando de la producción de ese litio, porque realmente ahorita tenemos una deuda muy importante de acuerdos políticos que nos lleven a una reforma legislativa para realmente poder producir litio. En las condiciones en que estamos ahora,
creo que no podemos, ¿no? Hay una serie de acuerdos a los cuales tenemos que primero llegar como sociedad, como conjunto, incorporando, por ejemplo, a las fuerzas políticas de Potosí, que son actores centrales, para recién decir, efectivamente, podía beneficiarnos, ¿no? ¿Qué dices tú, Alberto? Se ha hablado mucho de la tecnología, que nos equivocamos en principio. Hace poco leí un artículo en Chile que decía Chile va a ser el principal productor y Bolivia no es competencia, estamos fuera del mercado prácticamente. ¿Qué dices, Alberto? Bueno, a ver, un aspecto que a mí me llama la atención mucho es que se habla de prácticamente 60 millones, que es el gran problema ahora, pero en realidad son 960 millones, porque se ha empezado como el año 9 y el año 19 se dijo, bueno, la verdad que esto no funciona. Y creo que se han cometido varios errores en ese sentido. Y en lo que tú dices, por ejemplo, no se dio una certificación del litio. ¿Cuánto litio realmente tiene Bolivia? Porque parece ser que tenemos más magnesio que litio. La tecnología y se hace un convenio para investigar cómo sacar el litio directamente. Bueno, ojalá funcione eso, pero tampoco es pasado mañana. Esto es, se está hablando de tal vez 1 año, 2 años, y una vez que se tenga esa tecnología, llegar a implementar todo lo que supone esto, pues es tiempo y otra cantidad de recursos, porque tanto Rusia como la China han hablado de, sí, vamos a poner 1.400 millones, pero no te están diciendo ya los ponemos en este momento, sino es hasta que esta situación pues dé algún resultado. En consecuencia, yo veo que si nosotros ponemos mucha ilusión en el litio, pues vamos a tener que esperar sentados, porque esto supone otro tipo de situación que no son las condiciones naturales y geográficas que tiene el desierto de Atacama por lo seco. Uyuni tiene otro tipo de situación. Y lo otro, y estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, es que Bolivia, si no piensa en diversificar sus exportaciones con todas las características que se tiene, y no solamente basándose en la respuesta mineral, sea metálica o no metálica como el litio, sino en una apertura a toda la potencialidad agrícola que se tiene, y que podamos ver nosotros formas nuevas para generar exportaciones y también responder a necesidades que se tienen internamente, pues yo creo que pues vamos a sentarnos a esperar una gran solución que no se da. Y que interesantemente creo que hemos visto en este programa es que los que están asumiendo todo es la gente que está asumiendo todo y sin mayor respuesta efectiva. Y ahí valdría la pena pensar que muchas veces se habla de la empresa privada, cosa que a mí me parece muy bien. Por ejemplo, en el sector turismo, si alguien es actor fundamental, pues es la empresa privada. Pero yo te diría, ¿podría asumir la respuesta para el litio la empresa privada? En Bolivia, ¿tendrá la espalda para hacerlo? Me temo que no. Entonces, vamos a esperar que sea empresas del exterior. Bueno, pero ¿en qué condiciones? Y de nuevo, el problema es mucho mayor que lo que puede tener la Argentina o Chile. Ellos han dado la respuesta que ven los pero en Bolivia, las que hemos tenido con empresas externas que vengan en el sector minero no son precisamente las que mejor nos han generado ni empleo, ni recursos, ni para el Estado, ni para la población. Entonces, el problema es más grande de lo que se piensa en Bolivia, por la precariedad, la pobreza de su economía, el tamaño de su economía. Y creo que la diversificación debería ser la forma en que pensemos en esa economía nueva para Bolivia. Sí, estoy de acuerdo con los dos en que no deberíamos vivir pensando en un solo producto, ¿sí? De hecho, Alberto, Lourdes, las exportaciones, es cierto, han caído, estamos con déficit comercial, todo lo que quieran, pero su estructura ahora es bien valiosa, ¿no? Porque ya no es el Estado, ya no es la materia prima la que predomina en la estructura de nuestras exportaciones, ¿sí? Hay diversidad, se nota la diversidad, y sería lindo que podamos avanzar por ahí. Otro día podemos hablar de eso, ¿sí? Porque no quiero irme sin... También muy interesante que estuvo la senadora Requena y nos dio un dato que por supuesto que nos llamó la atención, nos alarmó, diría yo, que es esto de las cooperativas mineras, ¿sí?
no sé cuántas serán en el país, pero que tienen 3.000 contratos esperando en la Asamblea Legislativa, eso sí lo sabemos. Creo que 19, 20 ya se aprobaron, sin ninguna ficha ambiental, sin saber qué impacto podrían causar, en fin. He leído por ahí, Lourdes, de que las cooperativas son un poder, ¿sí? Un verdadero poder político incluso, ¿no es cierto? Económico también. Sobre todo político. Y bueno, y quiero saber tu criterio, conocer tu criterio, porque ya te digo, es un dato que nos tiene que preocupar. ¿Qué tienes que decirnos, Lourdes, sobre las cooperativas? ¿Cómo las has visto? ¿Cuál es tu análisis? Muchas gracias. Sí, realmente yo escribí en mi columna una preocupación que creo que es compartida sobre este inesperado poder que las cooperativas mineras estaban teniendo en el gobierno actual, ¿no? De hecho, el ministro de Minería es un cooperativista minero. Creo que nunca nos había ocurrido esto, por lo menos con los compromisos que él tiene, con la trayectoria que él tiene y, digamos, con la transparencia con que ha dicho que él viene a abrir los contratos de las cooperativas mineras, ¿no? Y claro, es un fenómeno no solo económico, lo que creo que ha habido ahora es, lo que nos ha impresionado es el crecimiento de la minería cooperativista, que casi se ha duplicado en cosa de 3, 4 años por la demanda internacional del oro en momentos ¿no? de incertidumbre mundial. La gente comienza a comprar y a ahorrar en oro, ¿no? Estos datos que ahora estamos como investigando en torno a que cerca del 40% de las cooperativas mineras que están trabajando son ilegales, no tienen permisos ambientales, no solo permisos ambientales, no tienen ningún tipo de permiso, ¿no? Y que en realidad esas 1.500 cooperativas mineras, que es lo que hay, tienen muy poca transparencia hacia atrás, ¿no? Es decir, la cantidad de oro que estamos exportando, que son 53 toneladas el 2022 y un estimado de 93 toneladas el 2023, es una cantidad de oro que claramente no está siendo el resultado de 1.500 cooperativas legalmente establecidas, ¿no? Yo sigo mucho a la senadora Requena porque realmente su tarea es quijotesca, ¿no? Muy sola, y efectivamente ella prevé que van a haber como 3.000 cooperativas adicionales que están esperando para pedir contratos, ¿no? Y obviamente la cooperativa minera tiene varios problemas que tendríamos que discutir como sociedad. El primero que nos salta, el tema medioambiental. ¿Cuánto daño estamos haciendo a nuestras cuencas amazónicas con el mercurio, que es el principal insumo de producción de la cooperativa minera de oro? Pero hay otros problemas, por ejemplo, su aporte al aporte fiscal, ¿no? Realmente, según cálculos que nosotros también estamos llevando adelante, ellos han pagado menos del 2% de sus ganancias al Estado boliviano. Es decir, realmente justifica este daño ambiental tremendo que estamos teniendo en nuestro medio ambiente a partir de un aporte tan básico, tan mínimo a las arcas del Estado, ¿no? Y ahora tenemos ya también mucha información sobre la salud de las comunidades alrededor de la cooperativa minera. No solamente en términos físicos, ¿no? La trata de personas. Si tú vas a ciertos territorios donde la minería es el centro de la producción, es casi como el lejano oeste. Sí. Prostíbulos, niñas que están ahí siendo utilizadas en la prostitución. O sea, ¿realmente queremos eso como un modelo de desarrollo para el Estado? Y nos preguntamos mucho, ¿no? Nos hemos detenido, seguro voy a poder ampliarme después, en los modelos de financiación de las cooperativas mineras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los chinos, con los colombianos, con los que están detrás, en realidad, de la inversión minera? Eso nomás para comenzar. Sí, Alberto. Sí, ¿qué nos puede decir? Solamente dos cosas, porque creo que el tiempo se nos nos va a pisar, sí. Bueno, fíjate, yo creo que una de las cosas es la labor que hace Cecilia Requena, y creo que si hay alguna conciencia de esto, de este problema ambiental, de la explotación ilegal, de los permisos que no tienen, todo este aspecto, y creo que se lo debe fundamentalmente a Cecilia. Y el otro aspecto
que uno piensa siempre que están los chinos detrás del oro como si fueran los grandes compradores, pero es interesante ver que el mayor comprador que se convierte hace 2 años, nuestro socio principal del comercio exterior es la India. Sí, sí. Es el que más ha comprado oro de Bolivia. Y la última cosita es que casi, lo decía Lourdes, no llega prácticamente nada al Estado, porque mientras estás hablando de 92 toneladas, el Estado no llega a comprar ni 10 toneladas. 4 ¿no? compró por año. 4 compró año. Para un número redondo te decía. Sí. Les voy a pedir disculpas a ambos. Seguramente podemos volver sobre este tema. Le vamos a pedir a producción que lo organice, porque realmente es un tema grande, no solo por el impacto ambiental, sino ni por los escasos recursos que deja, sino por todo el entorno que encierra nuestro de las cooperativas mineras, ¿sí? Por ahora tenemos que cerrar el programa.